Existen verdades difíciles que pocos se atreven a enfrentar, pero ignorarlas no hace que desaparezcan. Al contrario, se vuelven sombras internas que terminan devorando nuestra paz emocional. Este video ha llegado directamente a ti porque estás listo para afrontar de una vez por todas aquello que llevas demasiado tiempo ocultando. En los próximos minutos, profundizaremos en un tema revelador, transformador y urgente que cambiará radicalmente tu forma de percibirte a ti mismo y tu relación con el entorno que te rodea. Vamos a explorar 5 situaciones críticas que, si continúas tolerando, sabotearán silenciosamente tu verdadera identidad, alejándote inevitablemente de la esencia auténtica que posees. Llegaste al mundo con una misión única e irrepetible, un propósito personal que nunca podrás cumplir plenamente si continúas adaptándote a expectativas externas que no reflejan tu verdadero ser. Cada vez que permites conductas tóxicas, palabras hirientes o dinámicas negativas en tu vida, quedas atrapado en un personaje falso, una ilusión que Carl Jung denominó certeramente como la máscara social. Esta máscara no te protege, sino que impide tu crecimiento emocional y te aleja lentamente de tu autenticidad. Jung dejó claro que nadie puede alcanzar una verdadera conciencia sin enfrentar primero el inevitable dolor de confrontar su sombra interior. Precisamente, esta invitación valiente y honesta es la que te hacemos hoy. Una introspección profunda, posiblemente incómoda, sobre todo aquello que permites en tu día a día, porque hay situaciones absolutamente intolerables que jamás deberías aceptar bajo la excusa del amor, del miedo o de la simple costumbre. Seguramente conoces bien la frustración profunda de dar demasiado y recibir casi nada a cambio, de cargar culpas que no te pertenecen o de tolerar silenciosamente abusos emocionales disfrazados de cariño. Este patrón destructivo no fortalece tu carácter, más bien drena poco a poco tu energía vital hasta dejarte emocionalmente exhausto, vacío y sin motivación. Este video no está destinado a quienes desean permanecer atrapados en justificaciones, sino a personas decididas y valientes que están listas para abandonar todo lo que limita su crecimiento y comenzar a construir con determinación la vida que realmente merecen. Debes comprender profundamente que el éxito real no se mide en logros externos pasajeros, sino en la serenidad profunda que sientes cada día al despertar sabiendo que vives plenamente alineado con tus valores esenciales y tus límites firmemente definidos. Lo que escucharás ahora no son frases vacías de motivación, sino claves psicológicas profundas basadas en las enseñanzas fundamentales de Carl Jung. Pregúntate con total honestidad, ¿cuántas veces te has sentido culpable por atreverte a decir no? ¿Cuántas veces permitiste críticas destructivas, disfrazadas de sinceridad, o compartiste tus sueños con personas que solo devolvieron dudas, desánimo o indiferencia en lugar de apoyo genuino? Quizás no seas culpable directamente de estas situaciones, pero sí tienes la absoluta responsabilidad de romper con esos ciclos destructivos. Jung enfatizó que todo lo que no se hace consciente termina convirtiéndose inevitablemente en nuestro destino. Aquello que aceptas repetidamente se normaliza y, sin darte cuenta, enseñas a los demás a tratarte de esa manera, perpetuando patrones tóxicos que lentamente se convierten en parte de tu identidad. Este video llegó precisamente hasta ti, porque una parte profunda de tu ser ya no quiere seguir siendo la opción secundaria de nadie, ni sacrificar tu bienestar emocional solo por evitar conflictos. Hoy, esa parte dormida en tu interior despertará con determinación.
descubrirás claramente las 5 cosas que jamás deberías aceptar, no desde la arrogancia, sino desde un profundo respeto hacia tu propio valor. También aprenderás a identificar qué aspectos íntimos y delicados de tu vida jamás debes compartir con personas incapaces de proteger tu integridad emocional, porque exponer tu esencia ante quienes no pueden cuidarla es envenenar lentamente tu bienestar interior. Cada palabra de este video está diseñada cuidadosamente para generar en ti una reacción poderosa que te lleve no solo a reflexionar profundamente, sino a tomar acciones decisivas que protejan tu energía vital. El verdadero éxito emocional inicia cuando dejas atrás conversaciones tóxicas, cuando no aceptas más silencios hirientes y cuando decides conscientemente qué relaciones cultivar o abandonar definitivamente. Jung afirmaba que la madurez emocional consiste en elegir con claridad qué toleras y qué rechazas, reconociendo plenamente tu valor auténtico y actuando en consecuencia. Si alguna vez sentiste miedo de poner límites claros por temor a perder relaciones, recuerda profundamente esto. Las personas que se alejan cuando finalmente estableces límites nunca estuvieron contigo realmente. Solo estuvieron con una versión, complaciente incapaz de decir basta. Jung llamó individuación al profundo proceso de convertirte plenamente en quien realmente eres, liberándote de las máscaras impuestas por el entorno. Una parte fundamental de este viaje hacia tu identidad verdadera es evaluar cuidadosamente quién tiene acceso real a tu mundo interior y si esas personas merecen ese privilegio. Este video será un espejo honesto y revelador que no solo te mostrará superficialmente, sino que también expondrá claramente las heridas internas que necesitas sanar, los patrones inconscientes que repites sin darte cuenta y las dinámicas tóxicas que mantienen tu vida en un estado constante de agotamiento emocional. Además de revelar tu sombra, este espejo iluminará también el camino hacia tu autenticidad, proporcionándote herramientas efectivas para soltar lo que emocionalmente ya no te pertenece. Sabemos que no es fácil, porque hemos experimentado esos momentos incómodos, dar demasiado, esperar mensajes que nunca llegan o permanecer en silencio cuando era imprescindible decir claramente que no estabas dispuesto a aceptar. Pero ha llegado el momento decisivo en que finalmente digas basta. Cuando permites constantemente situaciones abusivas, terminas emocionalmente agotado, inseguro, frustrado y profundamente desmotivado. Estas dinámicas que toleras silenciosamente están diseñadas para mantenerte pequeño y dependiente emocionalmente. La buena noticia es que puedes romperlas con conciencia y determinación. Dentro de ti hay cualidades profundamente valiosas: tu auténtica vulnerabilidad, tu energía vital, tu visión personal y tu confianza, que jamás debes entregar indiscriminadamente. Protégelas y compártelas solo con personas emocionalmente maduras, capaces de apreciarlas y fortalecerlas. Al finalizar este video, tendrás plena claridad sobre qué situaciones nunca volverás a permitir, porque quien se conoce a sí mismo profundamente se protege firmemente, y protegerse jamás será egoísmo, sino el acto supremo de respeto hacia uno mismo. La primera situación que jamás deberías aceptar en tu vida es que otros constantemente minimicen tu valor. Carl Jung destacó una verdad trascendental cuando afirmó que lo que niegas te domina y aquello que decides aceptar conscientemente te transforma. Cuando permites que alguien reste importancia continuamente a tus logros, emociones u opiniones, no solo estás soportando una crítica injusta, sino que estás permitiendo que en tu mente se instale una versión distorsionada de tu propia identidad.
Las personas que constantemente intentan hacerte sentir inferior proyectan sobre ti sus inseguridades personales, conflictos internos no resueltos y heridas emocionales no sanadas. Cada vez que aceptas estas críticas destructivas como ciertas, estás erosionando silenciosamente tu autoestima y traicionando tu propia intuición. Desde ahora, realiza este ejercicio transformador. Recuerda 3 situaciones específicas donde alguien intentó desvalorizarte y piensa cómo responderías hoy desde un profundo amor propio y una sólida autoestima. Otra situación que nunca debes tolerar es hacerte responsable de culpas ajenas. Hay personas que constantemente intentan delegarte la responsabilidad por sus emociones, fracasos o malas decisiones, evitando enfrentar su propio caos emocional. Cuando esto sucede, estás atrapado en una relación emocional desequilibrada y destructiva, disfrazada de cariño. Reflexiona profundamente y pregúntate con honestidad: ¿cuánta de esa culpa que cargas realmente te pertenece? Si no hay razones válidas para asumir esa carga emocional, libérate inmediatamente y devuelve esa responsabilidad a quien verdaderamente pertenece. Tampoco permitas jamás que alguien te manipule emocionalmente bajo la falsa apariencia del amor. Carl Jung advirtió claramente sobre relaciones codependientes disfrazadas de afecto que son realmente formas ocultas de control emocional. Frases como «si realmente me quisieras, harías esto por mí», o silencios manipuladores para condicionarte, no son actos sinceros de amor, sino estrategias emocionales destinadas a hacerte sentir culpable por establecer límites saludables. Observa detenidamente aquellas relaciones en las que no te sientes elegido libremente, sino obligado a complacer por temor a perder el vínculo. Cuestiona seriamente el miedo profundo que se esconde detrás de esa dificultad para decir no. Otro claro indicador de situaciones inaceptables es la indiferencia sistemática frente a tu dolor emocional. Si alguien que asegura amarte ignora o minimiza continuamente tu sufrimiento, la realidad es que no existe un vínculo auténtico. Finalmente, jamás aceptes que alguien menosprecie tus sueños, proyectos o metas personales. Quienes son incapaces de celebrar tu crecimiento sienten miedo ante tu independencia emocional y espiritual, porque tu evolución les recuerda inevitablemente su propio estancamiento. Es indispensable comprender profundamente que hay aspectos íntimos y extremadamente valiosos que nunca deberías compartir indiscriminadamente. Tu vulnerabilidad auténtica, tu intuición profunda, tu energía vital, tu crecimiento interno y tu visión única de la vida son elementos tan delicados y trascendentales que exponerlos ante personas emocionalmente inmaduras equivale a traicionar tu propia esencia. Carl Jung subrayaba que mostrar vulnerabilidad requiere respeto mutuo, madurez emocional y capacidad genuina de sostener al otro. No compartas jamás tus heridas más profundas con personas que no puedan valorarlas ni cuidarlas con la dignidad necesaria. Tu intuición es un don extraordinario, una brújula interna precisa que solo pueden entender quienes han desarrollado una conciencia real. Protégela firmemente. Cuida a diario tu energía vital, pues cada intercambio emocional tiene un costo real en tu bienestar. Respeta profundamente tu proceso interno sin buscar constantemente aprobación externa y resguarda cuidadosamente tu visión personal, compartiéndola exclusivamente con aquellos capaces de potenciarla, no con quienes la cuestionan o intentan sabotearla. Quien verdaderamente se conoce a sí mismo establece límites claros como un acto profundo de dignidad, jamás desde el egoísmo. Ha llegado el momento de redefinir conscientemente qué permites entrar y salir de tu vida, pues esta sencilla decisión
Tiene el poder de transformar radicalmente tu destino emocional. Detente ahora mismo y conecta profundamente con tu interior. ¿Cuál de estas verdades resonó con mayor intensidad en tu corazón? ¿Qué situaciones concretas sigues tolerando, aunque sabes perfectamente que te dañan emocionalmente? ¿Qué aspectos íntimos estás compartiendo actualmente con personas incapaces de valorarlos adecuadamente? Existe un ejercicio profundamente sanador que puede transformar radicalmente tu relación contigo mismo. Toma lápiz y papel y escribe una carta sincera dirigida a ti mismo, prometiendo firmemente jamás volver a aceptar comportamientos o situaciones que te destruyan emocionalmente, ni entregar partes íntimas para las cuales aún no estás listo. Después, lee esta carta en voz alta, convirtiéndola en un acto simbólico poderoso que sellará definitivamente un pacto interno de respeto absoluto hacia tu esencia auténtica. Carl Jung sostenía claramente que quienes permanecen en lugares o relaciones donde no son valorados están traicionando silenciosamente su verdadero self, entendido como el núcleo más profundo de su identidad. Cuando permites constantemente que otros te traten con desprecio o indiferencia, consientes que tu esencia auténtica se desvanezca lentamente bajo una máscara de dependencia emocional. Esto nunca será amor real, sino una triste forma de sobrevivencia desesperada. Freud llamó a esto compulsión a la repetición, una necesidad inconsciente de repetir relaciones tóxicas simplemente porque resultan familiares. Jung profundizó esta idea introduciendo los complejos autónomos, pequeñas personalidades internas activadas cada vez que alguien te trata igual a como fuiste tratado en tu infancia. Si no reconoces estos patrones, inevitablemente se convertirán en tu destino emocional. Millones de personas pasan años buscando aprobación y validación de quienes nunca les brindarán afecto genuino, adaptándose constantemente para sentirse aceptadas, cuando la verdadera libertad emocional comienza justamente con la plena aceptación de uno mismo, sin validaciones externas. Jung dejó una verdad trascendental. La soledad no proviene de estar solo, sino de la incapacidad de comunicar lo que realmente importa. Rodearte de personas que no comprenden tu esencia real es vivir aislado emocionalmente, disfrazado de compañía superficial. Alfred Adler destacó claramente el complejo de inferioridad como un veneno psicológico que surge habitualmente en ambientes llenos de críticas destructivas o comparaciones humillantes. Jamás olvides que tu éxito emocional no puede construirse sobre la humillación ni el menosprecio. Es vital rodearte conscientemente de personas capaces de fortalecer tu autoestima, no de fracturarla. Jung enfatizó la importancia no solo de reconocer tu propia sombra, sino también las sombras ajenas que injustamente cargas al asumir culpas que no te corresponden. Pregúntate honestamente, ¿por qué deberías responsabilizarte del caos emocional de otros? Amar nunca significa tolerarlo todo. Carl Rogers afirmó que la aceptación incondicional es la base de relaciones saludables, pero jamás justificó soportar abusos emocionales. Si alguien exige que te traiciones a ti mismo como prueba de amor, eso jamás será amor real, sino condicionamiento emocional. Viniste al mundo no a mendigar afecto, sino a vivirlo plenamente desde la autenticidad más profunda. Carl Jung compartió con el mundo una enseñanza fundamental que, comprendida en profundidad, tiene el poder de transformar radicalmente tu vida emocional. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas plenamente, te transforma. Medita profundamente sobre estas palabras, ya que en ellas yace una llave poderosa para liberarte emocionalmente. A menudo,
Gastamos enormes cantidades de energía resistiendo situaciones obvias, relaciones que ya no te nutren, amistades tóxicas que únicamente te desgastan o dinámicas familiares dañinas que aceptas por simple costumbre aunque te destruyen silenciosamente. Ha llegado el momento de admitir con total sinceridad que algunas personas y circunstancias ya no encajan con quien realmente eres hoy. Aceptar esta realidad no implica debilidad ni resignación. Al contrario, es una muestra de auténtica madurez emocional y valentía para afrontar un proceso de duelo necesario que te conducirá inevitablemente a establecer límites saludables y claros. Entiende profundamente que no necesitas ser perfecto para exigir respeto. Solo necesitas tomar una decisión firme de no volver a traicionar tu esencia auténtica para cumplir expectativas ajenas. Cuando compartes tus secretos más íntimos con personas emocionalmente inmaduras o incapaces de escucharte realmente, entregas tu esencia a quienes no están preparados para valorarla, y posteriormente te cuestionas por qué no te sientes comprendido o apreciado. Jung explicó con claridad que revelar tu vulnerabilidad es un acto valiente y poderoso, pero no todos están listos para sostener tu verdad emocional con respeto y cuidado genuino. Por esta razón, aprende a distinguir con sabiduría quién celebra sinceramente tus éxitos de quienes aparentan apoyarte, pero secretamente intentan minimizar tu crecimiento porque temen tu evolución. La verdadera fuerza emocional radica en permitirte sentir profundamente, llorar cuando sea necesario, caer ocasionalmente, pero siempre levantarte con decisión, entendiendo que ninguna herida es definitiva a menos que la aceptes como tal. Este video es una invitación directa para que desde este preciso instante no aceptes más traiciones internas, relaciones dañinas o comportamientos tóxicos, para que nunca vuelvas a exponer tu alma frente a quienes únicamente saben lastimarte. La auténtica madurez emocional comienza cuando tomas total responsabilidad de tu vida, sin excusas, máscaras o justificaciones externas. Probablemente llevas años creyendo equivocadamente que para recibir amor debes sacrificar tus necesidades emocionales, adaptándote constantemente a las expectativas de otros. Pregúntate profundamente ahora, ¿quién eres realmente cuando dejas de complacer a los demás? ¿Quién eres cuando finalmente liberas tu esencia auténtica de todas esas expectativas externas? ¿No mereces vivir plenamente sin depender de validaciones constantes? Las relaciones tóxicas no siempre son evidentes. Frecuentemente se presentan de forma sutil, con palabras disfrazadas de bromas, comentarios ligeros pero hirientes que poco a poco erosionan tu autoestima, generando dudas internas sobre tu valor personal. El error más grande que puedes cometer es creer ingenuamente que alguien cambiará simplemente porque lo amas intensamente. Jung afirmó claramente que nadie alcanza la iluminación emocional imaginando solo figuras de luz. Al contrario, debe enfrentar valientemente su sombra interna. Si alguien evita enfrentar sus propias sombras, inevitablemente proyectará ese caos interno sobre ti. El amor verdadero no ignora los conflictos emocionales, sino que los aborda con honestidad, valentía y compromiso genuino. Cuando finalmente decides alejarte de lo que te hace daño, una parte de ti puede sentir dolor temporal, pero en ese mismo instante también nace algo profundamente valioso. Tu poder personal, escondido durante años tras la culpa, el miedo y la necesidad constante de aprobación. Al inicio, tomar esta decisión puede parecer incómodo o incluso solitario, pero no es egoísmo. Es verdadera sanación emocional.
Demasiadas personas desperdician años esperando disculpas que jamás llegan, consumiendo su energía emocional en expectativas que nunca se cumplen. Nunca más dependas del reconocimiento externo para sanar. Aprende a convertirte en tu propio refugio emocional, en tu mayor defensor y protector interno. Solo así cultivarás relaciones saludables y emocionalmente nutritivas. La psicología moderna ha demostrado ampliamente que muchas heridas emocionales surgen de relaciones y dinámicas que parecen normales en apariencia. Amistades dominadas por una competencia encubierta, parejas que silencian sistemáticamente tus emociones o familias que invalidan constantemente tus sentimientos. Carl Jung afirmaba que el alma inevitablemente enferma en ambientes donde no puede expresarse con autenticidad y libertad. No tienes ninguna obligación de acostumbrarte a un dolor disfrazado de amor. Aprende a identificar claramente cuándo una relación realmente nutre tu esencia y cuándo simplemente consume tu energía emocional. El verdadero éxito emocional no se mide por cuánto acumulas en tu vida, sino por lo que eres capaz de soltar valientemente. Pregúntate con honestidad, ¿qué cargas emocionales sostienes hoy que ya no deseas llevar más contigo? ¿Qué palabras hirientes, críticas injustas o comentarios destructivos sigues repitiendo en tu mente solo porque alguien más los sembró allí hace años? Alfred Adler afirmó claramente que la auténtica libertad emocional llega cuando dejas de darle poder a las opiniones externas sobre quién eres realmente. Tienes la oportunidad de eliminar conscientemente esas frases destructivas y reemplazarlas por afirmaciones poderosas que revitalizan tu energía y restauran profundamente tu paz interior. La destacada psicóloga Virginia Satir reveló algo extremadamente liberador. No podemos sanar en el mismo entorno en el que enfermamos. Reflexiona profundamente sobre estas palabras, porque podrían cambiar radicalmente tu vida. Si continúas esperando cambios diferentes de personas que repetidamente han demostrado incapacidad para cambiar, tu única certeza será la decepción constante. Existen dinámicas tóxicas profundamente arraigadas en tu vida cotidiana que fácilmente confundes con afecto cuando realmente son formas sutiles de abandono emocional. Carl Jung diferenció claramente entre el yo social, la máscara que usas para encajar, y tu self auténtico, profundo y verdadero. Frecuentemente aceptas situaciones que realmente no deseas profundamente solo por temor a perder afecto. Pregúntate con sinceridad, ¿cuánto de lo que toleras surge realmente de tu esencia auténtica y cuánto proviene de heridas pasadas aún no enfrentadas? Jung destacó especialmente el arquetipo del héroe interior. Este héroe no es perfecto, pero lucha constantemente por mantenerse fiel a sí mismo, aunque eso implique decepcionar expectativas externas. Este héroe interno también aprende que no todas las personas pueden acompañarlo emocionalmente en su viaje. Por eso, jamás compartas tu vulnerabilidad con quienes no han iniciado su propio proceso emocional interno, porque inevitablemente usarán tus heridas para minimizar tu fuerza real. Hay frases absolutamente destructivas que nunca deberías aceptar de nadie, ni siquiera de seres queridos. Estás exagerando. No es para tanto. O siempre dramatizas. Cuando estas palabras se repiten continuamente, lentamente, erosionan tu autoestima. Erich Fromm afirmó que una sociedad emocionalmente saludable valida profundamente las emociones humanas en lugar de minimizarlas o reprimirlas. Comienza ahora mismo creando espacios seguros emocionalmente, empezando contigo mismo. Viktor Frankl expresó claramente que cuando la vida pierde significado,
el alma inevitablemente cae en desesperación, a menudo no por grandes tragedias, sino por pequeñas renuncias constantes a tu paz interna, verdad y libertad personal, solo para evitar conflictos superficiales. Vivir así nunca será realmente vivir, sino solo una existencia silenciosamente limitada e insatisfactoria. Una de las heridas más profundas en el ser humano actual surge de la excesiva exposición emocional ante personas que realmente no están listas para comprendernos. Vivimos en una época donde la sociedad constantemente nos empuja a revelar emociones, pensamientos profundos y sueños íntimos frente a individuos que a menudo no poseen la madurez emocional necesaria para sostener o valorar lo que compartimos. La reconocida psicóloga Karen Horney llamó a este fenómeno la neurosis de la aprobación, una obsesión constante por obtener validación externa, incluso al precio de nuestro propio equilibrio emocional. Cuando buscas desesperadamente que otros validen tu valor personal, terminas exponiendo tu energía emocional ante aquellos que carecen de la capacidad para manejarla con el respeto que merece. Aprende a apreciar profundamente el silencio interno y valora la serenidad que experimentas al conectar con tu esencia real, porque esa paz interna es la manifestación auténtica del éxito emocional, mucho más valiosa que cualquier validación pasajera proveniente del exterior. Nunca busques comprensión o aprobación en personas incapaces de validarse primero a sí mismas, ya que quien no se respeta realmente jamás podrá respetarte a ti. Si te encuentras aquí en este preciso momento del video, significa que algo profundo dentro de ti ya está despertando. Una parte esencial que finalmente ha decidido liberarse del hábito tóxico de hacer depender tu autoestima del estado emocional cambiante de los demás. Todo comienza con una única palabra clara, contundente y definitiva: basta. Demasiadas veces hemos tolerado palabras vacías, excusas repetitivas o promesas incumplidas por parte de aquellos que nunca han estado realmente presentes para sostenernos emocionalmente. Alfred Adler enseñó claramente que quienes son incapaces de dar afecto real siempre exigirán más, permaneciendo eternamente insatisfechos, sin importar cuánto amor y sacrificios les entregues, porque siempre exigirán más, sin ofrecerte algo genuino a cambio. Tolerar lo intolerable no es madurez emocional, sino una peligrosa resignación silenciosa. Carl Jung jamás contempló la resignación emocional como vía hacia el crecimiento. Él defendía firmemente la integración consciente, la comprensión profunda y la verdadera transformación interna. Si permaneces atrapado en dinámicas emocionales que consumen tu energía vital, silencian tu verdad interior o te hacen dudar constantemente de tu propio valor, no estás amando realmente. Estás sacrificando tu dignidad emocional en una batalla perdida. Permitir continuamente la falta de respeto de otros significa rendirte silenciosamente ante quienes buscan dominar tu espíritu. Jung advertía claramente que cuando la mente acepta la humillación constante, finalmente es el alma quien se revela mediante síntomas como ansiedad, agotamiento crónico o irritabilidad inexplicable. Estas manifestaciones emocionales no son casualidad, sino mensajes urgentes de tu alma, suplicando que establezcas límites firmes y definitivos. Decir con determinación: hasta aquí llegué, no es egoísmo, sino un acto profundo de amor propio hacia tu esencia más auténtica. La calidad de tu vida emocional depende directamente de los límites claros que establezcas o dejes de establecer. Es esencial entender con absoluta claridad que cuando comienzas a decir basta frente a lo que te hiere, inevitablemente comienzas a decir sí a una vida emocional sana, auténtica y plena.
Reconocer que algunas personas jamás podrán ofrecerte lo que realmente mereces no es crueldad ni indiferencia, sino madurez emocional y auténtica sabiduría. Viktor Frankl afirmaba sabiamente: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero pregúntate profundamente, ¿cómo descubrirás tu verdadero propósito en la vida si constantemente permites que los conflictos emocionales de otros consuman tu energía vital? Tu energía emocional es limitada. Cada vez que la desperdicias en situaciones o personas que no te nutren, silenciosamente te alejas de tu misión personal. El proceso heroico de individuación propuesto por Carl Jung requiere el coraje necesario para decepcionar a quienes solo valoraban tu versión complaciente, aquella incapaz de decir no. Cuestiona honestamente ahora mismo. En tus relaciones actuales puedes ser libremente quien eres o vives en constante autocensura solo por evitar conflictos superficiales. Vivir en autocensura permanente no es amor, es una forma sutil de violencia hacia ti mismo. Esta censura emocional prolongada puede derivar en ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas y profunda desesperación existencial. Nunca más sacrifiques tu salud emocional para evitar incomodar a quienes jamás han considerado realmente tu bienestar emocional. Carl Jung afirmó contundentemente: el trauma no consiste únicamente en lo que te sucedió, sino en lo que decidiste hacer con aquello que te sucedió. Muchas personas, en lugar de afrontar sus heridas emocionales y sanarlas, repiten situaciones dolorosas por familiaridad. Pero no estás condenado a repetir patrones tóxicos. Posees el poder de elegir diferente, romper cadenas emocionales y construir relaciones saludables. La clave de tu liberación reside en hacer consciente todo aquello que ocultaste en tu sombra, porque lo inconsciente siempre termina controlando tu vida y definiendo tu destino emocional. Mientras no examines con claridad lo que toleras de los demás, seguirás atrayendo inconscientemente personas que solo aparecen cuando les conviene, que manipulan emocionalmente con silencios o que solo elogian cuando buscan obtener algo a cambio. ¿Todavía esperas ingenuamente que ellos cambien por amor o finalmente estás listo para cambiar tú? Te encuentras aquí en este preciso instante porque es el momento definitivo de construir una versión de ti mismo que no dependa emocionalmente de lo que otros puedan ofrecerte o quitarte. Dejar atrás relaciones tóxicas no es solo una decisión personal, sino un acto profundo de conciencia, respeto y empoderamiento hacia tu propia vida. Carl Jung explicó magistralmente que lo que niegas te domina, mientras lo que aceptas conscientemente te libera profundamente. Hoy, al dejar de negar tu verdadero valor, estás iniciando una revolución emocional que transformará radicalmente tu existencia. Dejar atrás relaciones dañinas nunca te volverá frío ni indiferente, sino profundamente consciente, fuerte y maduro emocionalmente. Erich Fromm enseñó que el amor verdadero no existe sin libertad interna. Nunca podrás alcanzar esa libertad mientras adaptes tu esencia a las expectativas externas o entregues tu paz emocional a quienes solo generan caos. Este mensaje llegó a ti no por casualidad, sino por pura sincronicidad. Jung afirmaba que la vida nos presenta desafíos para recordarnos quiénes somos realmente y lo que verdaderamente merecemos. Al decidir conscientemente lo que aceptas y lo que ya no toleras, reconectas con tu poder interno esencial. Existe una línea invisible, pero poderosa, entre quienes deciden fortalecerse emocionalmente y aquellos atrapados en ciclos tóxicos y destructivos. Esa línea es precisamente la decisión consciente. Hoy has cruzado definitivamente esa línea.
Desde este instante, tu esencia auténtica no puede adaptarse más a la oscuridad emocional de otros, porque tu luz interior es real, profunda e infinita. Al establecer límites firmes, transformas inevitablemente la calidad emocional de tu vida, atrayendo relaciones y experiencias alineadas con quien realmente eres. Es el momento de escribir una historia donde ya no suplicas afecto, sino que lo eliges libremente desde el respeto propio. Este es el mensaje definitivo del video. Libera el peso emocional acumulado, deja atrás lo que no te nutre y comienza conscientemente a crear la vida digna, auténtica y plena que siempre mereciste vivir. Has llegado a este preciso momento porque finalmente comprendiste que el verdadero cambio emocional no es simplemente una opción más, sino una necesidad vital que ahora resuena intensamente en tu interior. Este mensaje no llegó a ti por azar, sino por el llamado inevitable y profundo de una conciencia que hace tiempo intentabas ignorar. Carl Jung lo expresó con precisión: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Ahora mismo estás atravesando ese despertar interior, transformador y necesario. Este despertar implica aceptar con absoluta honestidad que existen personas, situaciones y ambientes que ya no pertenecen a tu vida actual, porque tu auténtica esencia reclama relaciones y experiencias que realmente nutran tu espíritu, en vez de desgastar tu energía vital lentamente. Ahora entiendes claramente que ya no puedes seguir regalando lo más valioso de ti mismo a quienes solamente buscan aprovecharse emocionalmente, manipularte o restar valor a tu autenticidad. Este video apareció en tu vida con la misión específica de recordarte que tolerar cualquier forma de humillación, indiferencia o desprecio no es nobleza ni una prueba de amor, sino una forma silenciosa de resignación emocional que lentamente erosiona tu espíritu, alejándote progresivamente de tu plenitud real. La verdadera fortaleza emocional se manifiesta precisamente cuando estableces límites firmes que honran quién eres realmente, cuando finalmente comprendes que tu autoestima nunca debería depender de validaciones externas ni de palabras vacías, de quienes jamás cumplen sus promesas. Jung enseñó claramente que lo que decides aceptar conscientemente transforma profundamente tu vida, mientras aquello que niegas o reprimes termina controlándote inevitablemente. Al llegar hasta aquí, al escuchar profundamente este mensaje, decidiste transformar radicalmente tu existencia desde sus raíces emocionales, dejando atrás la negación de tu propio valor y comenzando a construir una realidad emocional auténtica, consciente y digna. Recuerda siempre que tú, y únicamente tú, defines tu verdadero valor, nunca aquellos que te rodean o juzgan superficialmente. No tienes la obligación de adaptarte constantemente a las expectativas ajenas ni permitir que viejas heridas condicionen tu presente o futuro. Ha llegado el momento de reclamar plenamente tu dignidad emocional y comprender que la auténtica felicidad surge al vivir sin miedo a expresar tu verdad interna, estableciendo con firmeza qué aceptas y qué ya no toleras en tu vida. Proteger tu energía vital y definir límites claros jamás será egoísta, sino el acto más profundo de respeto hacia ti mismo. Desde hoy, cada vez que alguien intente imponerte algo que contradice tu esencia real, recuerda estas palabras y decide desde la claridad y el amor propio, nunca desde el miedo ni la inseguridad. Has llegado al punto exacto en el que el cambio emocional ya no es opcional, sino inevitable y profundamente necesario. Puedes sentir con claridad cómo algo poderoso dentro de ti se está liberando, reclamando finalmente su lugar legítimo en este mundo.
Ahora entiendes plenamente que mereces mucho más que relaciones superficiales o vínculos basados en manipulación emocional. Lo que realmente mereces es amor auténtico, respeto genuino y conexiones capaces de elevar tu espíritu en vez de desgastarlo lentamente. Nunca más aceptarás críticas destructivas disfrazadas de honestidad, ni tolerarás indiferencia hacia tus sentimientos profundos o desprecio hacia tus sueños personales. Ahora sabes profundamente que tu energía vital es un tesoro invaluable y compartirla con personas incapaces de valorarla y cuidarla adecuadamente representa una traición hacia ti mismo. Tienes la sagrada responsabilidad de proteger tu paz interior y cultivar relaciones emocionalmente sanas, en vez de seguir invirtiendo tu tiempo y energía en individuos que jamás estuvieron listos para verte crecer, evolucionar y brillar plenamente. Carl Jung advirtió claramente que el auténtico crecimiento emocional es a menudo un camino solitario, pero profundamente liberador y revelador. En este proceso, es posible que pierdas personas que realmente nunca estuvieron contigo, sino solamente con la versión complaciente, incapaz de poner límites. Pero lo que obtendrás a cambio será infinitamente más valioso. Verdadera autenticidad, libertad emocional, paz interior y una dignidad absoluta. Al comenzar a rechazar conscientemente aquello que ya no resuena contigo, inevitablemente comenzarás a atraer relaciones, experiencias y situaciones que realmente alimenten tu esencia, porque lo que toleras define poderosamente lo que atraes a tu vida. Hoy has iniciado una revolución emocional poderosa y definitiva, marcando claramente el comienzo de una nueva etapa en tu existencia. Ahora tienes la claridad necesaria para entender que el verdadero éxito emocional no reside en logros externos, ni en aprobación ajena, sino en la profunda serenidad que experimentas cada día al vivir plenamente alineado con tu auténtica esencia. Esa paz solo se logra cuando tus decisiones reflejan verdaderamente quién eres y cuando los límites que estableces protegen firmemente tu verdad esencial. Ha llegado la hora de escribir una nueva historia emocional en la que ya no eres víctima de circunstancias ni rehén emocional de relaciones que nunca supieron valorarte adecuadamente. Ahora te conviertes en el protagonista consciente y decidido de tu propia vida, capaz de elegir sabiamente quién entra y quién sale de tu realidad emocional. Al elevar tus estándares emocionales, atraerás inevitablemente vínculos saludables, experiencias auténticas y una existencia plena de significado, propósito y verdadera satisfacción. Hoy tomaste una decisión trascendental que impactará profundamente el resto de tu vida. Dejar definitivamente atrás todo lo que no aporta bienestar y comenzar a proteger conscientemente tu energía vital y tu auténtica esencia. Este cambio emocional profundo marca un antes y un después definitivo, permitiéndote vivir con absoluta integridad, autenticidad plena y una dignidad emocional incuestionable. Porque cuando decides dejar atrás definitivamente aquello que jamás debiste aceptar, inevitablemente comienzas a construir la vida auténtica, digna y plena que siempre mereciste vivir.